Hola, buenas noches. Mi nombre es Brian Steven Quintana Espinosa, soy estudiante del grupo 2 de la asignatura de Manejo de Fluidos y Sólidos y el día de hoy voy a explicar una consulta que trata sobre los medidores de flujo másico y volumétrico normalmente usados en la industria o los más comunes. Bueno, los más comunes generalmente son los medidores de precisión diferencial, los cuales miden caudal en conductos cerrados, aunque también son adaptables a conductos abiertos. Su funcionamiento se basa básicamente en la reducción de la sección de paso del fluido, dando lugar a que el fluido aumente su velocidad, lo que origina un aumento en la energía cinética y por consiguiente su presión tiende a disminuir en la proporción equivalente. Básicamente con esta caída o esta diferencia de presión podemos determinar el caudal por la sección de una tubería. Las ventajas de estos medidores es que son sencillos y de fácil comprensión. En comparación a otros medidores no suelen ser tan caros y se pueden utilizar en diferentes fluidos. Cuanto a diferentes fluidos se refiere a gases o líquidos y también a un tipo de fluido que se le conoce comúnmente como fluido segmentado. Las desventajas son que el rango de medición es un poco menor y que suele acumularse basura en ellos, lo cual baja la precisión en los medidores. También otra desventaja es que la precisión es menor que los medidores modernos, como algunos medidores digitales, entre otros medidores de caudal. Y bueno, dentro de este tipo de medidores se encuentran el diafragma, la tobera, el tubo Venturi y el tubo piloto. Bueno, para empezar con el medidor de placas de orificio o medidor de diafragma, básicamente consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Esta placa o bueno, estas perforaciones suelen ser diferentes acorde al fluido, es decir, si es un fluido líquido, va a tener una perforación diferente o distinta a la de un fluido gaseoso o a la del fluido segmentado. Y bueno, básicamente por esta pérdida o bueno, como este resultado de esta obstrucción de estas perforaciones, existe una pérdida de la carga, que es la que se mide por comparación en la parte anterior y posterior de la placa. Es decir, eh, cuando entra el fluido por la placa, pues va a salir mucho menor que del que entró. Y bueno, este tipo de medidor es utilizado generalmente en tuberías donde se permita una gran pérdida de energía. El segundo medidor es la tobera. La tobera consiste básicamente en una entrada de forma cónica y restringida, mientras que la salida es una expansión abrupta. Pues como se puede ver aquí, el fluido entra y aquí hay un cambio en el área del fluido, lo cual genera esa diferencia de presión. Este medidor consiste básicamente igual que el diafragma y se dispone de una toma de presión anterior y posterior. De esta manera se puede medir la presión diferencial y bueno, la tobera permite, la diferencia del diafragma es que permite medir caudales muy superiores a los del diafragma, más o menos del 60% superior. El siguiente es el tubo Venturi. Este tipo de medidor aprovecha básicamente el efecto Venturi, que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un ducto cerrado disminuye su presión al aumentar su velocidad, después de pasar por una zona de sección menor. Bueno, básicamente consiste en tres partes. Se trata de una área transversal inicial, una reducción del área transversal por el cual pasa el fluido, lo cual aumenta la velocidad y de esta forma pues va a dar un cambio en la presión. Este cambio de la presión pues permite medir el caudal. Este tipo de medidor es muy bueno, em, proporciona una gran precisión, sin embargo es un poco costoso la instalación. Em, bueno, la función básica consiste en producir dicho estrangulamiento en la sección transversal, es decir, aquí, lo cual modifica las presiones y con la medición de ese bueno, es posible medir la circulación o el caudal. Em, bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el estrangulamiento es brusco, pero el área de la salida es igual que el inicial. Esto hay que tener en cuenta. Y el último tipo de medidor es el tubo de Pilot. Este básicamente consiste o se enfoca más que todo en la emisión de gases, bueno, principalmente la emisión del aire, y básicamente es un tubo con la entrada orientada en contra del sentido de la corriente del fluido. El estancamiento del fluido que entra en el tubo cerrado produce una transformación de energía cinética en energía a presión, y la diferencia se produce entre presión dentro del tubo con la de una toma anterior. Comúnmente se usa para medir aire, también se puede adaptar para medir el agua, pero tiene unas complicaciones debido a que es posible que los tubos eh,
se rompan o se estallen debido al fluido del agua. Por eso comúnmente se utiliza solamente para el aire y también tiene otra complicación de que es difícil medir bajas velocidades con este tipo de medidor. Muchas gracias. Aquí están las referencias que usé para realizar la infografía y la fotografía la realicé en PictoChart.